Hace aproximadamente unos 9 años, a la fecha, 8, 9 años, 2011, 2010, no recuerdo con exactitud, llegamos a esta misma casa, acá en la comuna de Maule. Y conocimos a un amigo que tenía un emprendimiento muy bonito y que estaba de alguna manera relacionado con la recuperación de materiales que dejó el terremoto del año 2010. Realizaba unas mesas rústicas, unos muebles realmente preciosos, aprovechando todo ese material de demolición que de otra manera finalmente iba a terminar en el fuego, como muchas de nuestras antiguas casas que se perdieron en aquella oportunidad. Y de repente, después de tanto tiempo, es bueno volver a visitar a los amigos, por lo menos eso creo. Y llegamos nuevamente acá, hasta Maule, a un borde de la línea férrea. Y como siempre, las cosas van cambiando un poco. Y nos encontramos con este letrero: se vende miel, polen, propóleo, polinización. Las personas que están acá son las mismas de la otra oportunidad, pero sus historias han ido cambiando. Digo, un poco, porque en aquel entonces ya habían vestigios de lo que hoy día vamos a conocer en este capítulo de Tierra Maulina, acá en la comuna de Maule, donde nos van a contar, nos van a enseñar sobre un proceso muy antiguo, pero que se ha ido perdiendo y que es necesario recuperarlo con urgencia. Por eso hemos venido a visitar nuevamente a nuestro amigo Luis Figueroa, acá en la comuna de Maule. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está, don Yanko? ¿Tanto tiempo? ¿Cuántos años serán? ¿2011? Más o menos. Sí. Ahí te conocí, Sí. después del terremoto, Sí. cuando se te ocurrió de repente aprovechar los restos de las casas. ¿Te acuerdas qué pena, con la pena que mirábamos cómo las casas se iban, no quedaba ningún recuerdo? Tú dijiste, aquí hay que hacer algo. Sí, sí. De hecho hicimos muchos muebles de madera de demolición, barriles también. Estuvimos en varias exposiciones en San Javier. En ese tiempo ya estaba involucrándome en el tema de la apicultura. Sí, me acuerdo que algo se vislumbró en aquella oportunidad. Sí. Porque en aquel año, que era verano, no hacía tanto frío como sí. ahora, estuvimos allá en esa parte de la casa, ¿no? Sí. Y ahí conocimos los primeros muebles hechos con, incluso hasta con durmientes de ferrocarril, porque lo estaban sacando en aquella fe. Hoy ha pasado mucho tiempo, hoy día hasta son de cemento. Sí. Pero no es lo único que ha cambiado, porque tú en aquel entonces algo estabas haciendo ya con las abejas. Sí. Por lo menos estabas haciéndole las casitas. Sí. Sí, estábamos iniciándonos en el tema de la apicultura. En ese tiempo una apicultura tradicional, la apicultura que se practica en todos lados, no la que estoy iniciándome ahora, que es apicultura orgánica. Es un tema totalmente distinto, más amigable con la naturaleza, con el medio ambiente y con las abejas mismas. Fue justamente eso lo que me llamó la atención, o sea, como tú dices, apicultores hay hartos, muy buenos ellos, pero tú dijiste aquí hay que hacer algo distinto, le pusiste un agregado, apicultura orgánica, y yo dije, a ver, ¿cómo es la cosa? Y es la pregunta que te vuelvo a hacer, apicultura orgánica, pero si las abejitas son orgánicas. Sí, sí, lo que pasa es que la apicultura convencional
es una apicultura en donde el hombre ha intervenido en la colmena misma para hacerla más productiva, ya sea en miel, ya sea en polinización o en el insumo que quieran sacar. En cambio, no solamente han sacado mayor producción, han afectado a la abeja también. En el año, en la década de los 70 entró una enfermedad acá a Chile que se llama la varroa, que es el principal amigo de la abeja. Para poder controlar ese ataque que tiene la abeja, que mayormente se da en primavera, hay que ponerle remedio, ¿ya? Ponerle acaricida. Luis, sí, siempre he escuchado que hablan de tratar las abejas, de atacar la varroa, y a pesar que lo he escuchado muchas veces, sabes que no sé cómo es justamente este parásito. Sí, si lo asimilamos con los otros animales, es una especie de garrapata, es un ácaro, que en proporción, si nosotros lo llevamos en relación a nosotros, más o menos es así de este porte. Si tuviéramos un parásito de eso en nuestro cuerpo, más o menos andaríamos así con una especie de garrapata, un ácaro. Esa es la proporción que se da en la abeja. Entonces, O sea, por eso es tan peligroso, con ese tamaño perfectamente puede matarlo, o sea, matan las abejas. matan la colmena completa, la debilitan, porque la varroa se alimenta de la hemolinfa de la abeja, que es la sangre de la abeja. Entonces la debilitan y al debilitarla la abeja no puede volar, no puede salir a recolectar su comida, muere antes de que termine el ciclo y comience el otro de la abeja misma, y finalmente terminan matando la colmena entera. Entonces es un problema que se ha presentado en este último tiempo. Yo he escuchado muchas veces a apicultores que se lamentan de que sus colmenas han sido atacadas, pero también he visto que hay diferentes técnicas, diferentes formas de alguna manera ir controlando esto. No sé si alguna vez lo entendí mal, pero incluso creo haberlos escuchado hablar de antibióticos para las abejas. Sí. ¿Es verdad eso, no? Sí, sí. En la apicultura convencional se usan antibióticos, se usan veneno en realidad, que puede ser el amitraz, que es un veneno que se usa para las pulgas. El asuntol, por ejemplo, que lo venden en cualquier farmacia o en veterinaria para las pulgas de los perros, se usa para controlar la varroa. Inconscientemente o algunas personas conscientemente aplican esos mismos remedios para las abejas para controlar el tema de la varroa, pero en el fondo estamos matando a las abejas, las estamos envenenando. Estamos contaminando las mieles que se venden, estamos contaminando la cera, estamos contaminando todo lo que tiene que ver dentro de la colmena. El tema de la apicultura orgánica es volver a la abeja a su entorno natural. Oye, tú mencionaste algunos productos químicos como el asuntol que tú dijiste. Claro, o sea, a mí no se me ocurriría comerme una cucharada de asuntol para mejorarme nada. Claro. Pero también las abejas están en este momento expuestos a una cantidad de agroquímicos que tal vez nunca en nuestra historia había existido. Por ejemplo, aquí cerquita estamos rodeados de viñas, de plantaciones como los tomates, en fin, que son todos procesos agroindustriales. Claro. Y ellos necesitan justamente estos productos. Pero la abeja también anda paseando por ahí. Sí. ¿Y qué está pasando ahí, amigo mío? Sí, lo que pasa es que nosotros estamos encargándonos de envenenar a nuestras abejas. Y la idea de la apicultura orgánica es salvar las abejas. Hay muchos apicultores que se benefician de las abejas, pero no tienen la conciencia de mantenerlas sanas, de hacerlas que perduren por el tiempo. Oye, y otra cosa que también llama mucho la atención, de repente tú encuentras algunas publicaciones que no sé si son demasiado exageradas, si son alarmistas o nos están avisando de algo que viene encima. Incluso hay una película de dibujos animados que no me acuerdo el nombre exactamente, no sé si es Abejitas o no. ¿La abejita maya será? No, pero es justamente que habla de la extinción de las abejas. ¿Qué pasaría si de repente las abejas desaparecen? Porque se está hablando permanentemente de que hay una mortalidad demasiado alta, que no se explica el por qué.
¿qué pasaría a nuestra civilización, a nuestro mundo, si las abejas finalmente dejan de acompañarnos, desaparecen como especie? Bueno, primero que nada hay que entender que el 70% de todo lo que nosotros comemos lo polinizan las abejas, ¿ya? Por lo tanto, desaparecería un 70% de las especies que nosotros nos alimentamos, ¿ya? Albert Einstein, por ejemplo, dijo que si se morían las abejas, a la humanidad le quedaban 4 años de vida. Y si nosotros no tomamos conciencia hoy día que estamos a tiempo de salvar a las abejas, lamentablemente vamos cayendo en un abismo. Hoy día, por ejemplo, en el porcentaje que existe de este animalito que está en peligro de extinción, estamos en un 40%. Todavía podemos revertir esta situación. Si llegamos a un 20% se vuelve irreversible. O sea, nos queda muy poco margen para poder salvar a las abejas. Por lo tanto, la idea es concientizar a la gente, a los vecinos, que no es necesario que tengan abejas para que la puedan salvar. Pero sí pueden cultivar plantas que sean amigables con las abejas, que le ayuden a recolectar las medicinas que ellas necesitan, que por años la han sacado de la misma naturaleza. Y desde que el hombre comenzó a intervenir a las abejas, que hay registros que dicen que las abejas tienen 60 millones de años viviendo sin ningún problema, en el momento en que el hombre mete las manos y interviene en las abejas, se produce una decadencia y estamos en muy poco tiempo a punto de que nuestras abejas se exterminen. 60 millones en la Tierra y nosotros en menos de 100 años en un segundo estamos dejándola embarrada. Sí. ¿Y eso te hizo de alguna manera decir hasta aquí no? Sí. ¿Y cuál es la forma de parar esto? De comenzar a sembrar una apicultura distinta, una apicultura con más conciencia, más amigable. Esa es la idea de la apicultura orgánica. ¿Pero cómo se hace? Con un enfoque agroecológico. Lo que pasa es que para poder tener una apicultura orgánica hay que crear un entorno que sea amigable con la abeja. La abeja necesita tener una biodiversidad de plantas para poder recolectar sus proteínas, para poder recolectar todo lo que necesita para poder mantenerse fuerte, vigorosa y pueda perdurar por el tiempo. Por ejemplo, nosotros en la naturaleza encontramos las medicinas que necesita la abeja, que ella durante esos 60 millones de años la recogieron de la naturaleza. Hoy día nosotros la intervenimos y para hacer un proceso más rápido le introducimos químicos, empezamos a matar la abeja. Hoy día es necesario crear conciencia y comenzar a volver atrás, digamos, y a entregarle a la abeja lo que realmente necesita para que pueda seguir perdurando por el tiempo. Un tema que resulta apasionante de inmediato y que no es un mero romanticismo. Estamos hablando también de nuestra supervivencia como especie, porque de repente con mucha arrogancia nos sentimos como el eslabón más fuerte, más amplio del sistema en el que vivimos. Sin embargo, se nos olvida que dependemos tan grandemente de pequeños seres, de pequeñas vidas tan interesantes y tan importantes como la abeja. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lo está haciendo Luis? Lo vamos a averiguar en un momento más, cuando volvamos junto a ustedes a conocer de esta apicultura orgánica que nuestro amigo realiza acá en la comuna de Maule. Volvemos en un instante más con otro espacio acá en Tierra Maulina. Y bueno, y siendo una especie tan importante como es la abeja, un término un poco más sofisticado, Apis mellifera, me imagino que este trabajo de ofrecerles a ellas el alimento, las plantas necesarias para una buena nutrición, para curar sus enfermedades, merece una mesa. Y quizás una mesa hasta de mantel largo. Por supuesto. Y parece que por acá va la cosa. Sí. Acá estamos produciendo
distintas especies de plantas que son amigables con las abejas, que son las que han utilizado durante toda su vida para poder mantenerse vivas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando acerca de los remedios para poder combatir la varroa, que es una enfermedad que está nueva acá en Chile, que es el principal enemigo, el enemigo número uno de la apicultura. Perdona, y hacerte un alcance, justamente por tratar de combatir la varroa, de repente se recurren a estas soluciones, a estas medicinas, un tanto cuestionables como tú planteabas, o sea, claro, que son puro veneno. Y esto lo está también de alguna manera afectando a la apicultura chilena como un sello de origen. Claro. Porque hace poco difundido quizás, pero de Alemania se devolvió una gran cantidad de miel chilena, justamente porque venía con trazas que indicaban que no era miel pura. Claro. Lo que pasa es que la miel puede almacenar los químicos. En la cera, en la miel, los propóleos, quedan los residuos químicos quedan y pasan a formar parte de la célula de las mieles, ¿ya? Y quedan contaminados con amitraz, con los químicos que se usan para poder combatir la varroa, ¿ya? En el caso orgánico nosotros estamos trabajando con hierbas medicinales, ¿ya? Como la varroa es un ácaro, uno tiene que buscar hierbas que tengan propiedades acaricidas. En este caso, nosotros acá tenemos la menta coca, ¿ya? La menta coca es una hierba que produce mentol, y el mentol es una acaricida. O sea, nosotros hacemos un tratamiento con una infusión de menta y automáticamente le botamos un porcentaje de varroa a la abeja de forma natural, sin dejar residuos químicos en las mieles, en las ceras, en los propóleos. Aquí tenemos, por ejemplo, romero. Oye, es bien conocido, muy aromático. Pero el romero para las abejas. Para las abejas también voltea varroa. El romero voltea un 40% de la varroa aproximadamente. Sabes que yo la conocía más bien como uso, como una hierba para sazonar comidas. Sí. Pero no me la imaginé nunca que la pudieras asociar a las abejas y de alguna manera que se convirtiera en un remedio. Sí. Acá tenemos un romero rastrero de otra variedad. Entonces, ¿cuál es la idea de la apicultura orgánica? Es crearle a la abeja un ambiente donde ella pueda reconocer las propiedades que tiene cada planta y producir de la misma planta los remedios que necesita para poder seguir subsistiendo. Este, por ejemplo, es tomillo, familia del orégano, es gourmet. ¿Ya? Se usa mucho para condimentar las comidas. Sí, un aroma muy agradable. Sí, también se usa para la varroa. También, normalmente los apicultores que trabajamos con apicultura orgánica, tomamos ramas, las echamos al ahumador que se usa para ahumar y se ahuma con el olor a orégano, a romero, a menta, a melisa, en este caso el toronjil, que se usa para la pena. Y las abejas aprovechan las propiedades de todas estas plantas para poder ir curándose, ir sacando las propiedades que necesitan para su nutrición. Qué curioso, Luisa, muchas veces cuando tenemos sobre todo un dolor de estómago, en lo personal, a lo primero que recurro es justamente a este tipo de medicina, a la menta, al poleo, en fin. Al bálsamo. Al bálsamo. O sea, ya es algo que para mí es absolutamente normal porque lo he hecho toda la vida. Vengo de una familia de gente de campo y cuando chico me dolía la guata, agüita de menta. Sí. Una cosa importante. Las abuelitas para dormir, para descansar, para andar con los nervios tranquilos, también usaban hojitas de naranja. Claro. O como tú mencionabas, el toronjil melisa. Sí. Y si funciona para nosotros, también funciona para las abejas. Para las abejas. Una cosa interesante es que las mieles heredan las propiedades de la planta. Ah, esa es la razón. Sí. Ya. Yeah. Entonces, cuando una abeja viene y, por ejemplo, acá hay flor de romero, le saca el néctar o el polen, automáticamente la miel que produce en ella hereda todas las propiedades de esta planta. Por lo tanto, las mieles
valga la redundancia, por naturaleza es algo medicinal. Pero si nosotros le aplicamos químicos para solucionar el tema de la barroa, estamos produciendo una medicina con un veneno. O sea, no es muy buen negocio. No es muy buena combinación en realidad. Oye, ¿y cómo llegaste a esta conclusión, a este convencimiento que, por lo que veo del amigo que conocí fabricando muebles artesanales, porque tú el oficio de carpintero ya lo tenías hace mucho tiempo, Sí. Tu vida ha estado siempre relacionada con la madera. ¿En qué momento llegaste al convencimiento de que había que meterse en esta otra área, que era necesario plantearse la agricultura de una manera distinta? Tú fabricabas cajones para abejas hace algunos años. Y esto me imagino que te obligó incluso hasta a estudiar un poco de botánica, o mucho de botánica. Sí, sí. La verdad es que acá hay que interiorizarse mucho en el tema de la apicultura orgánica. Es con un enfoque agroecológico y para entender un poco la apicultura orgánica hay que interiorizarse en la botánica. ¿Ya? La pregunta que me llevó a interiorizarme un poco más en el tema de la apicultura y en la apicultura orgánica, primero que nada, yo después de que comencé a trabajar con las abejas, en realidad hace unos 2 o 3 años atrás, supe que mi abuelo había sido apicultor hace 70 años atrás. Toda su vida él había tenido abejas. Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa, por la herencia. La herencia, la genética. Y por parte de la mueblería, el reportaje que se hizo hace 7 años atrás, mi papá, él fue modelista, tenía un taller de puertas y ventanas, así que por ahí viene también la parte de la mueblería y todo ese tema, ¿ya? Pero como le digo, yo creo que es un poco la genética. Por eso es que, sin darme cuenta, un día me encontré trabajando con las abejas. Y llama la atención también que esto es como la base de un futuro jardín para las abejas. Claro. O sea, aquí estás preparando plantitas pero ya, si empiezo a mirar por acá, también ha cambiado un poco el entorno. Recuerdo que estas terrazas no estaban. No. Y tampoco estaban estas plantas. Y de a poco, ¿qué es lo que has ido poniendo acá y por qué? ¿Por qué las has elegido? La verdad es que no todas las plantas son, como les decía, acariciadas. Hay una cierta cantidad de plantas que son acariciadas, que las abejas van a sacar las propiedades y nosotros mismos vamos a sacar las propiedades a través de infusiones o sacando aceites esenciales para atacar el problema de la varroa, de la nocemosis y de la chaqueta amarilla, que también se puede atacar de forma orgánica. Pero nosotros tenemos que tener una biodiversidad para que la abeja pueda recolectar polen de todos los tipos de plantas para que puedan tener una nutrición balanceada dentro de su colmena. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una... esa que está allá, es una variedad de esta es una variedad de salvia. ¿Ya? Esa salvia es medicinal. ¿Ya? Esa salvia las abejas van a sacar medicina de acá. Esta salvia que está acá es una salvia ornamental, ¿ya? Pero la gracia que tiene esta es que produce mucha flor, ¿ya? Entonces de acá va a sacar el polen. Por lo tanto, llegaste a la conclusión que era necesario tener las dos. Las dos. Y mientras más variedad, mientras más biodiversidad tengamos, es mejor para las abejas. Es como cuando usted llega a una mesa y tiene de todo. Usted elige lo que quiere comer. La idea es darle una gama de alternativas a las abejas para que si necesitan controlar la varroa puedan hacerlo a través de la naturaleza, si necesitan controlar el ataque de chaqueta amarilla también lo puedan producir a través de la naturaleza. En este caso la ortiga, de la ortiga ellas sacan las propiedades para poder producir ella una barrera para poder evitar la entrada de la chaqueta amarilla. Luis, tú dije, me estás hablando de variedad y en esta mesa ya hay un ejemplo claro de eso. Pero las cosas han ido cambiando en este país al menos. Hace 30, 40, 50 años se sembraba en un paño, en un terreno sembraban trigo, al lado sembraban lechuga, en la otra remolacha. En fin, estaba como bien variado la posibilidad y tal vez no se ocupaba tanto el agroquímico. Hoy en día ya
no estamos hablando de esa agricultura tan tradicional que se perdió con los años, sino que más bien de agroindustria. Claro. Y ellos de repente esas mismas superficies las dedican a un solo cultivo. Qué sé yo, por dar un ejemplo, a la remolacha o al trigo. Estamos hablando de superficies muy grandes. Claro. ¿Qué le pasa a la abeja ahí? Lo que pasa es que esa es una de las razones por las cuales la abeja ha ido desapareciendo. Bueno, lo primero es los pesticidas. Los pesticidas están matando abejas de una forma extraordinaria. Lo segundo son los monocultivos. Los monocultivos le permiten a la abeja sacar solamente las propiedades de una planta. Hay hectáreas, miles de hectáreas que tienen solamente maíz. Del maíz logran sacar, entre comillas, un poco de polen y no tienen néctar. Hay miles de hectáreas de rap, por ejemplo. ¿Ya? Si usted va al sur, desde Chillán hacia allá, encuentra rap en la temporada, pero por varios kilómetros. Monocultivo también, sacan solamente néctar de ahí, pero necesitan alimentar a las larvas y para alimentar a las larvas necesitan polen. Ya tienen que sacarlo de otro tipo de cultivo. Necesitan también sanitizar su colmena y para eso necesitan el propóleo. Y para el propóleo necesitan otro tipo de plantas. Entonces esa es la idea de la biodiversidad. Aquí, por ejemplo, yo tengo, no sé si usted la conoce esta. A ver, ahí hay un frutito. Me parece que es murtilla. La murtilla. Muy del sur. Del sur. Esa es murtilla roja. Acá está la murtilla blanca. Bueno, pero eso es una planta que es propia de la zona, de Temuco, claro. Para el sur más o menos. Sí. Pero introducirla acá no cambia mucho su... No, en Constitución hay, aquí a pocos kilómetros. Ya. Sí, hay mucha murtilla. Por ejemplo, acá si usted se da cuenta hay otro tipo de plantas. El ajenjo, por ejemplo. ¿Para qué sirve? Esto es para el estómago, muy bueno. O sea, para nosotros. Sí. Pero también la ¿Y la abeja? ¿Qué pueden sacar sus propiedades de acá. Acá sacan polen, la floración que da produce polen. Entonces, la idea de la apicultura orgánica es crearle a la abeja un entorno en donde pueda ella recolectar las tres cosas necesarias que necesitan, que son el néctar, el polen para alimentar a las larvas y el propóleo para poder sanitizar la colmena. El propóleo, si usted entiende un poco, el propóleo es un antibacteriano, es un antifungicida y en fin, tiene una cantidad de propiedades, es un cicatrizante muy potente y la abeja necesita sacar todo eso de las plantas. Luis, pero aunque tu intención sea muy buena, muy noble, de ofrecerles a las abejas un entorno sano donde alimentarse, mencionábamos que estamos aquí prácticamente en el centro de la ciudad de Maule. O sea, tu vecino es la línea férrea. Claro. De aquí al centro, 3 cuadras, 4 cuadras más o menos. Y en los alrededores, monocultivo industrial. Entonces, tu miel, ¿cómo logras que tus abejas tengan el alimento necesario para producir y también que esto sea conveniente económicamente para ti en un espacio tan pequeño con plantas que tal vez no sean tantas? ¿Tu miel viene de acá, de esta zona? No. Acá en Maule yo hago invernar las abejas. Acá, y la miel que cosechan de acá la utilizo para alimentarla a ellas mismas. Normalmente estamos haciendo transhumancia. Transhumancia es llevar la abeja a donde hay otro tipo de floraciones y en este caso, en este momento yo tengo mi abeja en Vilches Altos, donde hay flora nativa y donde está la floración del avellano. Entonces esa miel la uso yo para poder venderla como miel orgánica. O sea, es importante conocer esa parte porque, te insisto, o sea, yo veo tu buena intención, tus deseos de revertir una situación, pero estás rodeado por un entorno que no es amigable para las abejas. Sí. O sea, tienes que cada vez ir subiendo más alto en el cerro para tener un alimento sano y limpio para las abejas. Sí. Una de las cosas que me gustaría para todos los que ven el programa, no es necesario tener abejas para poder ayudarlas.
las podemos ayudarlas plantando en nuestros jardines a los vecinos de acá de Maule, de San Javier que ven el programa. Una de las formas de ayudar a la abeja y salvar al planeta en el fondo, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, aunque sea un pequeño granito, es plantando en sus jardines una matita de orégano, una matita de ruda, que le van a servir a ellos para problemas cuando tengan problemas en la guatita, le van a servir también, están haciendo un favor a la abeja. Y también sirve para la cocina. Sí. Hierbas finas también lo Sí. llaman. Oye, así de una manera tan simple podemos ayudar a salvar el planeta. Vamos a seguir conociendo un poco más de este tema que es apasionante y me sorprende lo que has tenido que ir averiguando y aprendiendo para llegar a esta miel orgánica. Continuamos con eso en un momento más, acá en otro capítulo de Tierra Maulina. Hoy día desde la comuna de Maule. Y ya estamos nuevamente en el taller de Luis, después de hartos años, y han cambiado muchas cosas aquí también. Este lugar donde usted le hace las casitas a la abeja. Sí. Esto normalmente lo conocemos como cajones. Y de qué otra manera no recuerdo que se les llame habitualmente. Pero el nombre técnico, el nombre real de esto que es donde viven las abejas, ¿cómo se llama? Esta es la cámara de cría. La parte de abajo. Sí, es Ya. donde la reina pone huevos, por eso se le llama cámara de cría. Y después de esto Después vienen las alzas. alzas, donde normalmente se cosecha la miel, donde la abeja almacena la miel. Y ahí pueden ser hasta 2, 3. 2, 3, depende de la floración, hasta 4 incluso. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre aquí adentro, Luis? Porque me imagino que este cajón de alguna manera ya tiene algunas innovaciones, a pesar de que la forma es como bien conocida, ha tenido variaciones importantes en los años respecto a las primeras construcciones que se hizo para de alguna manera domesticar la abeja. Sí, bueno, estos son los marcos que normalmente se usan, son con alambre de acero inoxidable, madera, lo ideal es que sea madera no tratada, sea madera totalmente natural. Pero en el mercado muchas veces nosotros no encontramos esa madera no tratada. Es difícil. Sino que en los aserraderos, las barracas las bañan con un líquido para que no le entre el hongo, ¿ya? Y ya, nosotros cuando usamos ese tipo de madera estamos envenenando a la abeja, no tan solamente con los remedios para la barroa. O sea que estas pobrecitas tienen que defenderse de muchas cosas. De muchas cosas. O sea, nosotros de cuando empezamos a intervenir la abeja empezamos a perjudicarla. Entonces, una de las formas naturales que la abeja tiene para poder sanitizar toda su casa, digamos, es usando el propóleo, que también, como les comentábamos delante, lo sacan de las plantas. Del apical de crecimiento, de la hoja que están recién empezando a salir, la planta exuda el propóleo para proteger esa parte más débil de la planta del ataque de los bichos chicos. Entonces las protegen con propóleo y la abeja saca esa misma exudación, digamos, de la planta y la aprovecha para sanitizar. Y ellas tapizan completamente por dentro las murallas del cajón, tapizan los marcos y tapizan absolutamente toda su casa con propóleo para sanitizarla, bloquean todos los venenos que pueda traer la madera y así le garantizan una vida sana a sus larvas, ¿ya? Oye, un trabajo realmente gigantesco para seres tan pequeñitos. Acá, por ejemplo. Cubrir justamente esta tremenda superficie. Sí. Oye, y el propóleo hoy en día se conoce mucho como un tratamiento alternativo a la medicina. Pero, ¿qué es el propóleo? ¿Dónde se ubica? ¿Cómo lo procesa la abeja? Sí, lo que le explicaba, lo sacan del apical de crecimiento de las plantas, de algunos árboles. Esto es propóleo. A eso me refería. Esto es propóleo. ¿Cómo se conoce el propóleo después en el paral? Sí, esto es propóleo puro, ¿ya? Y que está trabajado solamente por las abejas. Oye, Si se dan cuenta, no sé si la cámara alcanza a captar, está propolizado desde aquí para acá, tiene un tono un poco más amarillo, ¿ya? Claro. Ese lado no está propolizado. ¿Cuál es la razón? Esta yo la saqué a propósito de una colmena. Lo que pasa es que yo tenía un núcleo en una cámara de cría. Los núcleos son esos que están allá, esos chiquititos. Ahí se ponen las familias nuevas. Pero tenía una colmena en una cámara de cría donde tenían 4 marcos con abejas. Y las abejas propolizaron
el sector donde ellas estaban viviendo solamente. Lo que necesitaban. Sí, bloquearon todo eso. Esta madera no es muy recomendable para la apicultura orgánica, es algo que estamos empezando a cambiar también. Pero si nosotros tenemos acceso a esta madera y no a la otra, podemos ayudarle también a las abejas. ¿De qué manera? O sea, hablando directo, parecía un MDF. aglomerado. MDF tiene muchos químicos Un aglomerado. y afecta mucho a la abeja. Sí. Entonces, por eso es que la abeja propolizó todo este sector, para bloquear todos los químicos que tiene el aglomerado. Y al tacto se nota Sí. la diferencia, Sí. muy marcado. Sí. Acá sin nada y acá tratamiento de abeja. Sí. Una de las cosas que nosotros podemos hacer para ayudarle a las abejas cuando usamos este tipo de material y cuando usamos maderas que sabemos que fueron tratadas con algún químico para los hongos, es ayudarle a las abejas con el barniz de propóleo. ¿Ya? Esto mismo uno lo raspa y lo disuelve en un tipo de alcohol, que finalmente el alcohol va a ser solamente un vehículo del propóleo, y puede barnizar, ayudarle a las abejas a barnizar. Tan solamente eso, si yo logro barnizar esta tapa, que me voy a demorar 10, 15 segundos en barnizarla, hacer esto, le voy a ahorrar a las abejas aproximadamente 2 a 3 meses de trabajo. ¿Tanto? Sí. Oye, ¿y están sometidas las abejas a estas tensiones, a estas presiones como la que tú mencionas? Me imagino que de alguna manera también cambia su comportamiento. Sí. Sí, una abeja estresada es una abeja agresiva. No sé si alguna vez se ha acercado a algún colmenar donde uno a los 10 pasos la abeja lo están siguiendo para picarlo. Es una abeja enferma, esa es una abeja agresiva. Lo más probable es que tenga una carga fuerte de varroa. Lo que le explicaba delante, la varroa perfora el exoesqueleto de la abeja y deja esa herida. La abeja no tiene la capacidad de cicatrización, por lo tanto esas heridas están siempre sangrando. Y cuando uno, por ejemplo, tiene una herida, uno anda de mal genio. Y uno se acerca a una abeja, a una colmena que está con una carga de varroa más o menos importante, lo más probable es que salgan todos a picarlo. Oye, demasiado estresada. Y en el tiempo que tú ya llevas con esta agricultura, apicultura amigable, orgánica, ¿cómo se comportan tus niñas? Mis abejas están completamente mansas. Yo, de hecho, trabajo con ellas muchas veces sin ningún tipo de protección. Así tal como ando ahora o en el verano con polera. Como lo hacía tu abuelo. Como lo hacía mi abuelo. Porque hoy en día tú, para acercarte a un panal, sobre todo en un día de calor cuando están trabajando, sí, hay que tienes que pensarlo bastante bien o no ser alérgico a la picada de abeja. Claro, hay que ponerse guantes, malla, de todo. Pero con las abejas, con una apicultura orgánica, se logra una mansedumbre muy importante. Oye, ¿y de qué manera has notado también esto de alguna manera ha significado que tus abejas se reproducen más rápido, mejor, más fuertes? Sí. ¿O no tanto? Lo que pasa es que al mantenerlas sanas y libres de varroa, el porcentaje de nacimiento de las larvas, digamos, es mayor, porque y más sanas, duran más tiempo, son más fuertes, en fin, son más trabajadoras. Hay muchas ventajas que uno puede alcanzar con la apicultura orgánica. Y también una de las cosas que se ha mencionado, por un lado la varroa como una de las más críticas, pero que tú dijiste aparece más o menos en la década del 70 en Chile. Pero no ha sido la única amenaza que han tenido las abejas. Recuerdo que más o menos como el 85, 86 más o menos, aproximadamente, tal vez un poco antes, se comienza a hablar de la aparición de una nueva especie, que al principio se las conocía como las abejas asesinas. Sí, que la ponían colorada. La famosa chaqueta amarilla. Bueno, la verdad es que las asesinas no sé si tanto, pero con nosotros como especie, pero con una abeja, si son asesinas, con la abeja tradicional. Sí. Cuando logran invadir una colmena, es fácil que la exterminen, porque se comen las larvas, como son carnívoras, se comen el polen, le comen la miel y aparte matan las abejas. ¿Y de qué manera tú, volviendo al tema inicial, puedes ayudar a que la abeja se pueda defender o no sea en lo posible atacada por la chaqueta amarilla? Bueno, uno puede usar dos tipos de técnicas, digamos, que una es una trampa de chaqueta amarilla, que normalmente los apicultores les ponen fuera de los apiarios
con carne de pana de pollo, puede ser, con algún tipo de veneno. Pero en este caso volvemos a lo mismo. Estamos volviendo a lo mismo. Pero nosotros lo que usamos es, como le estaba explicando antes, es la naturaleza misma. La ortiga, por ejemplo, uno la toma en el verano, la seca a la sombra y luego después la muele, y esa se la pone arriba en el entretecho a la abeja sube, se le hace una perforación, se le pone acá una tapita con harina de ortiga y la abeja sube, saca lo que necesita de la ortiga, que el ácido fórmico, y con eso ella produce un gas y defiende acá adelante la piquera para el ataque de todos estos bichos, chaqueta amarilla, tijereta, en fin, toda la cantidad de bichos que quieran, porque hay muchos que entran por el calor que producen adentro, ¿ya? Entonces, con esa barrera logran mantener libre de la invasión, y el más terrible es la chaqueta amarilla. O sea, es una de las tantas formas de ayudar a la abeja a que siga acompañando. Sí, y la otra es achicándole la piquera. Nosotros en el invierno le achicamos la piquera para que, en el fondo no es para que tengan la posibilidad de entrar más, sino que es para que no se desgaste la abeja desde adentro, produciendo mucho ácido fórmico, sino que tengan un rango de acción más pequeño, por lo tanto van a ser menos las abejas que van a estar produciendo ácido fórmico aquí detrás de la piquera. Luis, realmente fascinante todo este tema de la apicultura, una apicultura orgánica, de la manera en que tú estás buscando hacer algún tipo de apoyo hacia las abejas, nuestras queridas abejas, ayudándolas a vivir mejor. Pero nosotros siempre hemos sido bastante frescos como especie, y si se hace esto es también con la intención de un beneficio. Y tú de alguna manera me imagino que ya lo estás obteniendo. Mencionaste que ya hace al menos 2 años ya como apicultor. ¿Qué característica tiene tu miel? Es una miel sana, no tiene ningún residuo de químicos, y aparte de eso, una de las cosas del encanto, digamos, de la apicultura orgánica es que uno puede producir mieles medicinales. Lo que pasa es que la miel tiene 60 microelementos, y dentro de esos microelementos hay 2 moléculas que dejan libre, que son las que absorben los químicos y pasan a formar, hacer que ese químico, ese veneno de la apicultura tradicional pase a formar parte de la miel misma. Nosotros aprovechamos esas 2 moléculas y podemos potenciar una miel y hacer una miel medicinal. Por ejemplo, para darle un ejemplo, una persona, por ejemplo, que tiene problemas de estrés, tiene problemas nerviosos, está muy alterado por alguna situación, fácilmente nosotros podemos hacer una miel con melisa o con toronjil, que se usa para la pena, que le llaman. ¿Sí? Se le echa dentro las hojas secas, las hojas tiernas pero sin lavarlas, limpiándolas, se le echa la miel, que es orgánica. Como quedan esas 2 moléculas libres, esas moléculas absorben las propiedades de la melisa y la pasan a formar parte de la miel. Por lo tanto, cuando uno come miel con melisa, automáticamente está consumiendo un calmante totalmente natural. Oye, pero podría ser lo mismo con cualquier miel entonces. Con cualquier tipo de hierba y con cualquier miel, siempre y cuando sea orgánica. Pero ¿por qué, por ejemplo, una miel tradicional, por qué no puedo hacer lo mismo? Porque ya al haber usado algún químico para la barroa, esas 2 moléculas absorben ese químico. Y ese químico, ya sea un veneno o lo que sea, pasa a formar parte de la miel. Por lo tanto, uno come miel contaminada con veneno. Es lo que pasó en Europa y tuvieron que devolver un cargamento por esos residuos que encontraron en esa miel. En el caso de la miel orgánica, no. Nosotros podemos aprovechar esa miel para potenciar sus propiedades, agregándole alguna hierba y para que absorba esas propiedades medicinales de esa hierba y nosotros podamos usarla para el cáncer, por ejemplo, que está muy de moda. Por ejemplo, el palo negro, el calanchoe, y así podemos buscar todas las hierbas que tienen propiedades cancerígenas y podemos ayudarlas con la miel en el proceso de liposucción y producir una miel que sea efectiva para el cáncer. ¿Y hasta el momento tú ya tienes una producción propia, ya estás vendiendo tu producto o todavía estás formando familias? ¿En qué etapa te encuentras? En este momento estoy estudiando todavía apicultura orgánica. Es un tema muy amplio que tiene que ver
mucha botánica, las propiedades de las plantas, todo lo que es la medicina que se necesita para que la abeja se mantenga sana, que todo va a base de hierbas. Y estoy en el proceso de certificación también. Tengo que certificar mis abejas y mis mieles, que tengo que cumplir con algunas cosas, y estoy en eso. Este año pretendo certificarme como apicultor orgánico para poder vender mis productos de forma orgánica y con una certificación. ¿Cuál es tu sueño en este mundo de la apicultura? Salvar las abejas, salvar nuestro medio ambiente y crear conciencia en la gente de que necesitamos de este bichito para poder seguir subsistiendo como planeta. Hace un tiempo atrás estaba en Temuco trabajando y me encontré con un grupo de Greenpeace, que ellos estaban defendiendo el krill antártico. Ellos están preocupados del océano, yo estoy preocupado de lo que es la naturaleza y de lo que es las plantas. Y pronto ya veremos tu producción a la venta. Sí, sí, de hecho, con la familia, con ellos, ellos como me conocen y saben que mis mieles son orgánicas, ellos consumen las mieles medicinales que ya estoy produciendo, pero no están certificadas todavía porque tengo que cumplir un proceso para poder certificar. Pero el círculo más íntimo de mis amistades, de mis vecinos, ellos saben que mis mieles son orgánicas. Luis, para ubicarte, porque mucha gente detrás de esta emisión va a querer, ya sea por un tema de salud o simplemente por el gusto de disfrutar de una miel pura, una miel de verdad. Que un tema que dejamos aparte en esta conversa fue la falsificación de miel, que es otro tema también bastante jodido. Pero dinos, ¿cómo te ubican? ¿Cuál es la forma de comunicarse contigo? ¿Tienes todavía miel para ofrecer? Sí, en este momento me queda miel de quillay. Una miel exquisita, ¿ustedes la probaron? Sí. Sí. Me queda un poco de miel de ulmo y miel de avellano también tengo. Son 3 tipos de mieles que no son mieles que se arreglan con avellana o con quillay, sino que son colmenas que yo llevo donde hay floraciones, donde hay mucha planta de avellano. Llevo mis colmenas, ellas cosechan su propia miel. Llevo mis colmenas donde hay ulmo, llevo mis colmenas donde hay quillay y saco mieles monoflorales, como se le llaman. Para comunicarse contigo o para venir directamente donde tú puedas ofrecer tu producto. Nos encontramos en Maule. En Maule, sí, en Maule, la diagonal Cardenal Zamoré, justo antes de cruzar la línea del tren. Soy vecino de Campito, Campito es famoso, el restaurante Campito. Soy vecino de Campito, justo antes de cruzar la línea del tren. Ahí estamos ubicados implementando aún la sala de venta. Queremos hacer algo muy entretenido, mieles medicinales, mieles gourmet, tenemos polen, propóleo. Dentro de la apicultura orgánica también vamos a hacer un taller donde estoy estudiando de el veneno de las abejas, poder ordeñar las abejas para poder sacar el veneno y aprovechar sus propiedades también, que vamos a hacer cremas, vamos a tener cremas de toxina de abeja. También en uno de los talleres aprendí a hacer crema de jalea real, pero espectacular para la piel. Lo probé porque le traje un pote de crema a mi señora y mágicamente en un lapso de un mes se le desaparecieron unas manchas que tenía por años en la cara. O sea, esto es un mundo realmente fantástico que de alguna manera hemos subestimado y que es necesario volver a descubrir o redescubrir. Sí. Y de la misma forma que nosotros estamos de repente redescubriendo estas viejas amistades que ya hicimos por el camino de esta tierra maulina. Hoy día, retomando la conversación con Luis, después de varios años, y verlo en una etapa distinta, en la que imagino ya probablemente el resto de tu vida vas a dedicarte a esto, a la apicultura, lo más probable, porque hay una pasión que se nota. Y es un tema absolutamente necesario para nosotros, como sanidad, como supervivencia, como deleite, el cuidar esta especie. Por habernos acompañado, muchísimas gracias y nos encontramos pronto en otra edición de Tierra Maulina, conociendo a la gente que hace
que la región del Maule sea lo que hoy día conocemos. Hasta la próxima.